Este mensaje de hoy va dirigido especialmente para aquellos que alguna vez a través de la ventana de nuestro corazón pudimos ver a Dios de una manera diáfana, de una manera lozana, clara, especialmente cuando esa ventana de nuestro corazón, insisto, estaba intacta, transparente. Hubo un momento en nuestra vida, una temporada en que podíamos ver a Dios de una manera muy vívida. Los vidrios de nuestro corazón, siempre hablando en términos metafóricos, obviamente, estaban limpios, impolutos, y creíamos que ya conocíamos a Dios. Esa temporada donde decíamos, yo sé cómo Dios trabaja, yo sé cómo Él habla y sé cuál es su voluntad perfecta para mí. Hay momentos en la vida que nosotros nos ponemos un tanto petulantes y creemos que ya le conocemos la receta a Dios, ¿no? O que Dios es un menú y nosotros tenemos la receta y decimos, yo ya sé cómo Dios habla, yo ya conozco la voz de Dios. O sea, somos cristianos, pero sin muchas sorpresas, sin nada inesperado, sin sobresaltos. Sabíamos que Dios tiene una voluntad perfecta para nosotros y siempre, insisto, nos parecía que sabíamos bien cuál era y nunca nos movíamos de ese centro. Pero después llegó la temporada en que esa ventana del alma se agrietó. Vino una piedra, la rompió y la hizo añicos. Estoy hablando de ese inesperado guijarro del dolor que llegó a pesar de que hacíamos las cosas bien, de que amábamos a Dios, que creíamos que nuestra relación con Él estaba intacta. Esa piedra pudo haber sido una que nos lanzaron cuando niños, aquella vez que papá se fue de casa y nos abandonó. O quizás nuestro corazón infantil absorbió el impacto, siguió adelante, pero se terminó de romper durante la adolescencia. Durante la adolescencia hicimos catarsis de todo lo que nos había pasado durante la niñez y pasamos una temporada de rebeldía que no se terminó con la adolescencia, que perdura hasta hoy, porque hay dolor por algo que nos sucedió de manera imprevista. O tal vez cuando la ventana de nuestro corazón se hizo trizas, ya éramos adultos, y llegó en forma de una llamada telefónica, a veces de la estación de policía, del hospital, un diagnóstico médico, un mensaje de texto, una carta certificada con los papeles de la corte, lo que sea cuando sea que haya sido, la piedra nos alcanzó inesperadamente y cualquiera haya sido la forma de esa piedra, el resultado siempre es el mismo. Una ventana, ¡pac!, que se hace pedazos. La piedra golpeó el panel de vidrio y lo destruyó. Y el golpe resonó, retumbó en los pasillos de nuestro corazón. Y desde ese preciso punto de impacto se creó una telaraña de piezas fragmentadas. Y de repente Dios ya no fue fácil de ver. El mensaje va dirigido a aquellos que dicen, a partir de aquel infortunio, la visión que yo tenía de Dios ya no fue tan lozana, de pronto cambió. Tratamos de ver a Dios después de la tragedia o después del golpe o del piedrazo, pero la figura como que está distorsionada, como, insisto, como tratar de ver a través de un parabrisas o de un vidrio roto. Siempre se ve distorsionado el paisaje. Y se nos hizo muy difícil ver a Dios por encima de nuestro dolor. Es muy difícil a veces ver a Dios por encima de los fragmentos de nuestra herida. Fundamentalmente porque estamos llenos de preguntas. Y razonamos, si Dios me amara, no debería haber permitido ciertas cosas en mi vida. ¿Por qué las permitió? Por muy maduros que seamos, siempre decimos la frase, las tragedias no deberían estar en la agenda del Señor. No lo puedo entender cómo un Dios de amor permite eso. Estoy hablando de divorcios, de cáncer, de enfermedad, y ni hablar de abusos infantiles que lo sufren niños de familias cristianas. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Y desde el momento que esa piedra golpea, el vidrio se transforma en un punto de referencia para nosotros. Y desde entonces dividimos la vida antes del dolor y la vida después del dolor, como un parteaguas. Hay un momento en la vida, y no hablo de una cuestión menor, de un examen de matemáticas en el cual no fue mal,
una multa, un ticket en el tránsito. No, yo hablo de esas tragedias que literalmente dividen nuestra vida en un antes y un después. Y ya la vida no es como la conocíamos. Antes de nuestro dolor, Dios se veía y se sentía muy cercano. Podíamos orar, podíamos buscar a Dios y decíamos, ahí está. Después del dolor fue más difícil de ver y sentir a Dios. No porque Dios se haya distanciado, sino porque nuestro paradigma, nuestra perspectiva cambió. Como que si el haber tenido que pasar por esa crisis inesperada, si bien no eclipsó a Dios, pero sí sentimos que esa crisis lo quitó a Dios de nuestra vista. Y de algún modo extraño nos cuesta orar, nos cuesta buscar a Dios porque nos desilusionamos con Dios. Yo sé que Dios es soberano, que Él sabe lo que hace y que Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Eso nos lo pueden decir cientos de veces, aún así la desilusión está. Sería torpe decir, no nos duele porque sabemos que Dios es Dios. Claro que duele cuando nos pasa algo a nosotros. La mayoría de nosotros podemos completar esta frase que comienza diciendo, si Dios me amara, entonces... Y ahí podemos completarla con, no habría permitido este cáncer. Si Dios me amara, nunca mi hijo habría sido sepultado antes que yo. No habría Dios permitido que la iglesia se dividiera por un chisme. Y esto se lo han preguntado pastores, yo tengo amigos, consiervos que me han dicho, yo no puedo creer con todo lo que yo luché 30 años en una iglesia y por un chisme infundado, por el levantamiento de una mentira, media congregación se fue. Uno dice, ¿por qué Dios lo permite? Y uno puede decir, bueno, Dios sacó los que se tenían que ir. Uno siempre le puede buscar una explicación torpemente humana y lógica, pero uno sigue preguntándose si Dios me amara no habría permitido ese hambre, el terremoto, el tsunami, que un camión lleno de niños se desbarrancara cuando iban de vacaciones de verano. Entonces esa frase, si Dios me amara no habría sucedido, definen las expectativas que tenemos de Dios. Y cuando el dolor llega a nuestro mundo, cuando la piedra rompe la ventana de nuestros corazones, es lógico que las dudas afloren a la superficie. No está mal dudar. Cuando la vida duele demasiado, uno duda hasta de Dios. Y esto no respeta la estatura espiritual de nadie. Duda desde el predicador hasta el que se considera apóstol y el último que se agregó a la congregación la semana pasada. Dudamos. Porque los fragmentos de los vidrios rotos opacan nuestra visión de la vida, de lo que creíamos, y ahora ya no estamos tan seguros de lo que estamos viendo. Nos congregamos, venimos, pero no estamos tan seguros de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo. Y eso es precisamente lo que le sucedió a los discípulos durante una noche de tormenta, una noche histórica de tormenta donde pensaron que lo que veían no era lo que veían. Tampoco estaban seguros de lo que estaban viendo, como nos pasó a nosotros. La historia es súper conocida, de igual modo la voy a repasar. En cierta ocasión, Jesús, cuando caminaba por esta tierra, termina de predicar, despide a la multitud para subirse a un monte a descansar, tener un momento de meditación, no sin antes enviar a sus muchachos, a sus discípulos, a navegar. Vayan a navegar, yo después los alcanzo. Mateo, el evangelista, es muy específico en el orden de los acontecimientos. Hace un orden arbitrario, intencional, porque tiene mucho que ver con lo que se va a desarrollar. Dice que Jesús envía a los discípulos al bote, acto seguido despide a la multitud, había un gentío, y él, en tercera instancia, se sube al monte a orar. Y ya tarde, cuando esto ocurre, presumiblemente y probablemente serían las 6 p.m., las 6 de la tarde, cuando empezó a rugir un viento furioso. Jesús está yendo a la montaña, los muchachos están bogando mar adentro y empieza a rugir un viento, eso que nuestras madres decían, me parece que esto trae lluvia. Notemos que Jesús mandó a los discípulos que enfrentaran la tormenta solos, que no es un tema menor. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Jesús envió a sus discípulos a enfrentar la tormenta solos.
Jesús no ignoraba la tormenta. Mientras subía a la montaña, él también sentía el viento, veía las nubes que se avecinaban, de manera que sospechaba, sabía con certeza que iba a haber una tormenta. Y los discípulos tendrían, insisto, que enfrentar la tormenta solos. El Señor sabía que la tormenta más grande de aquella noche no tendría lugar ni en el cielo ni en el mar, sino en el corazón de sus discípulos. Tenían que pasar por esa tormenta. El miedo mayor de sus muchachos no iban a ser las olas provocadas por la tormenta, sino ver las espaldas de su líder mientras los dejaba que enfrentara la noche solos, que enfrentaran la tormenta solos, repleto de dudas, como algunos de nosotros estamos ahora o hemos estado en alguna ocasión. Cuando vemos que el Señor parece que se aleja y nosotros nos quedamos solos con la tragedia. Y decimos, ¿pero qué hice de malo para merecer esto? ¿Por qué tengo que atravesar esta situación? ¿Y por qué el Señor se aleja? Porque es lo que sentimos, esa sensación de orfandad espiritual. Hay tormentas de nieve, hay tormentas de granizo, hay tormentas de lluvia, pero también están las tormentas de dudas, de esas que trae consigo una ráfaga de preguntas, un ventarrón de miedo. Siempre parece que hay más hambre en el mundo que comida, más necesidades que recursos, que dinero, más preguntas que respuestas. Parece que nunca se acaba. Desde hace 15 años yo me paro, casi 16 años me paro aquí cada domingo y trato de convencer a la gente de un Dios invisible que aún escucha y que ama. Y siempre digo, ¿cómo te ama, princesa, el Señor? ¿Cómo te ama, príncipe? Llevo a la fecha de hoy 901 mensajes haciendo esto aquí, sin contar las veces que hicimos cadena de 7 días o cuando he predicado por el mundo. Contando exclusivamente los domingos, y es el mensaje 901 que llevo haciendo esto. Y aún así se me suman miles de predicadores que están en este momento tratando de infundir fe a mucha gente que está llena de dudas. Y lo hago sabiendo de que hay gente que dice, yo intento creer lo que me dices de parte de Dios, pero las tragedias siguen. El mundo, mi mundo está colapsado. No estoy hablando de que necesariamente estemos preocupados por la guerra de Ucrania, por el conflicto de Medio Oriente, sino que literalmente tenemos un caos en nuestro mundo y decimos, yo siento como que el Señor me dio la espalda, no importa los años de cristiano que tengamos. También me consta que hay algunos pocos dotados con una fe sobrenatural, y si tienes este don, puedes levantarte e irte ahora mismo y volver el próximo domingo, porque este mensaje no es para ti. Hay gente que dice, no, yo justamente vine con la chiripiorca ungida. Bueno, hay gente así. Si es así, este mensaje no es para ti. Pero como te dije al inicio, este mensaje es para aquellos otros cuya mente parece que nunca descansa y que nos hacemos preguntas complejas y a veces como para tirar la toalla, literalmente. No es que seamos maníaco-depresivos, es que la vida nos golpea, no nos da tregua, a veces nos deja en la lona y la mente no descansa, como dije. Y tenemos preguntas como se hicieron los discípulos durante aquella tempestad que se desató de repente, porque apenas Jesús se separa de ellos, se meten en la barca, en el botecito y la tormenta empieza. Y todo lo que veían eran cielos negros, mientras que ellos trataban de remar en el estropeado bote, remaban en una travesía de pesadilla. Se transformó de 0 a 100 en una pesadilla. Enormes vientos levantando crestas blancas de espuma en un mar de horror. Pesimismo que no permitía ver la orilla. Oscuridad que hundía la proa. Nubes que parecían humo pesado. Y los relámpagos parecían la batuta de un director de orquesta que daba las órdenes para que retumbaran los timbales del trueno. Así que cada relámpago presagiaba un trueno que los hacía estremecer. Pero no era un trueno romántico. Era un trueno que daba vuelta el barquito como una cáscara de nuez. Y el mar parecía un tazón en las manos de un gigante con Parkinson. Y por momentos quedaban suspendidos en el aire y un segundo después caían de bruces en el valle del agua furiosa.
A los que les gustan los rides, les gusta subirse a las montañas rusas de los parques temáticos, saben que todo está controlado, que por más que casi queden pata para arriba, está controlado. Cuando estás en el mar, yo conocí a alguien que estuvo embarcado en alta mar porque pertenecía a la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina y me decía, cuando la tormenta se pone recia, en el mar, no hay uno que no le ore o no le rece algo. Nadie queda ateo. Te haces, por la duda, orás a Dios y a la mezquita, por las dudas, el que esté despierto. Pero la tormenta del mar es la pérdida de control absoluto. Incluso más que ir en un avión. Es la pérdida de control absoluto, porque el avión está conectado en última instancia con la torre de control. Pueden venir inmediatamente aviones caza de rescate, en el peor de los casos. Pero en el medio del océano, en el medio del mar, esto no es un océano, el del caso de los discípulos. Pero caramba, que se sienten así. Se sienten como si estuvieran en el Pacífico, en el Mediterráneo. Y los discípulos asumieron que Jesús llegaría de inmediato. ¿Por qué? Porque lo habían visto calmar tempestades como esta. Esta no es la primera vez que les pasa. En el mismo mar, lo habían despertado, hagamos memoria, durante una tormenta. Él dormía sobre la proa y él se paró, ordenó a los cielos que guardaran silencio y se acabó. Habían visto cómo aquietaba el viento y suavizaba las olas. Así que es lógico que con esa jurisprudencia, con ese preámbulo, con ese precedente, iba a bajar del monte en cualquier momento y vendría a ayudarlos. Pero esta vez él no bajó. Por eso digo que este mensaje va para aquellos que dicen, yo vi la mano de Dios en mi vida muchas veces, menos ahora. Pero yo vi como en otras veces oramos y la enfermedad se fue. Reprendimos y la suegra no encontró la casa. Pero ahora no está resultando, va a venir esta Navidad. Ayer me escribieron, deje de tanto chiste y predica la palabra, porque siempre hay un estreñido de vientre que le cuesta reír. Se le escaparán gases cuando se ríe, no sé. Ahora, los muchachos tenían los brazos acalambrados de tanto remar. Y de Jesús, ni señales, nada. 3 horas, 4 horas de tempestad y los vientos embravecidos. Y la nave dando tumbos. Y nada de Jesús. Se acerca la medianoche. Estamos hablando que embarcaron 6 de la tarde, 6:30. Estamos llegando a la medianoche. Y han estado ahí por unas 6 horas. Y hasta acá la tormenta está ganando, como te está sucediendo a ti quizás, que la tormenta te está ganando. Y el maestro no aparece por ninguna parte. Son casi las 2 de la madrugada en nuestra historia y Jesús no aparece. Y Pedro, Andrés, Santiago, Juan, han visto tempestades como estas, son pescadores. Su vida es el mar, así se ganan la vida o así se suponen que se la ganan. Y ellos han visto en estos años las embarcaciones en la playa por la mañana después de una tormenta, los cascos destrozados. Y han estado en funerales de otros pescadores y en funerales de otros marineros. Y saben mejor que nadie que esta noche bien podría ser la última. No es un juego. Entonces, ¿por qué no viene Jesús? Si no es un juego, si esto es serio, ¿por qué no aparece? Preguntas, insisto, que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Y por qué? En el hospital, tratando de ver una luz de esperanza en la costa. ¿Quién no estuvo en el hospital? Y a veces se sufre más en la sala de espera que estando dentro, en la sala de cuidados intensivos, donde uno está medio drogado y no sabe ni dónde está. Pero los que esperan afuera, los que esperamos afuera, ¿cuántas veces hemos visto o hemos tenido la esperanza de ver una luz en la costa, y hemos reprendido y decretado y oramos todo lo que se nos ocurre, leímos la Biblia y confesamos en fe? Porque aparte uno tiene esa sensación de que sabemos que Jesús sabe lo que nos está ocurriendo. No somos ateos. Decimos, yo sé que Dios sabe lo que me está pasando, que está consciente de la tormenta que me aflige. ¿Y por qué no aparece? ¿Por qué no lo vemos en ninguna parte? ¿Por qué hay que esperar tanto? ¿Por qué hay que esperar que perdamos la casa?
¿Por qué hay que esperar que nuestro hijo corra peligro? ¿Por qué hay que esperar que se disuelva la familia y él no aparece? Y ahí es cuando nuestro corazón, dije al principio, se empieza a endurecer. No lo estoy justificando, simplemente es una realidad. Porque nuestras oraciones comienzan a salpicarse con preguntas a Dios, hasta hechas con rabia. Yo he orado con rabia muchas veces. Di que Dios me tiene paciencia y dice, este cabezón no sabe que lo estoy procesando, pero yo he orado muchas veces con rabia. Señor, si no lo haces, nunca más te voy a servir. Oh. Y Dios se quedó preocupado meses. Pero uno se pregunta, ¿dónde está Dios y por qué me hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? No estoy diciendo que provocó la tormenta, pero ¿por qué me deja solo? Entonces la piedra del dolor golpea la ventana de nuestro corazón y todo lo que vemos es la espalda de Jesús subiéndose al monte. Y duele, caramba que duele. La pregunta de los muchachos era, ¿qué esperanzas tenemos de sobrevivir a la tormenta de esta noche? Y la nuestra es, ¿dónde está Dios cuando mi mundo está embravecido? ¿Dónde está Dios cuando el enemigo parece demasiado grande, la tarea demasiado pesada, el futuro demasiado incierto y las respuestas demasiado pocas? ¿Dónde está? Y esto es lo que quiero compartirte, que quiero que jamás te olvides. Lo explicaré en un momento, pero quiero que no te olvides de este axioma, de este proverbio, de este tótem. Jesús sabe cómo te sientes. Lo diré otra vez. Jesús sabe cómo te sientes. Jesús sabe cómo te sientes. ¿Lo oíste? Lo grabaste. Y ahora sí, para que esta frase no sea un cliché, una frase hecha solamente, un eslogan, para que la frase tenga peso, te cuento lo que le pasó a Jesús en un solo día antes de la noche de la famosa tormenta. Vamos a retrotraernos en el tiempo un poquito, como hacen las series de Netflix o las películas que de pronto hacemos un flashback y volvemos hacia atrás el mismo día de la tormenta, pero temprano, cuando comenzó el día, para que pensemos y entendamos a priori por qué Jesús se fue a la montaña y los dejó solos. Antes que la mañana se transformara en noche, Jesús también tuvo razón ese día para llorar, para correr, salir corriendo, para gritar e incluso dudar. Si alguna vez tuvimos uno de esos días en que todo el mundo nos demanda algo, yo sé que todos lo tuvimos y lo tenemos, especialmente nuestra familia. Cuando tu esposo te demanda algo y tus hijos te demandan algo y la suegra te demanda algo y tu madre te demanda algo y no te acordaste de tu madre, y dices, Señor, llévatela, si ya vivió esta señora, llévatela. ¿Viste cuando todo el mundo te reclama algo y encima te llaman, hay gente que lo llama el pastor, te agradezcan que yo no te llamo? ¿Qué pasa, hermano? Que hace un domingo que no lo veo, ¿se enfrió? Y voy a decir, ay, Señor, aleluya. Entonces, repasemos un día en la vida de Jesús, especialmente ese día, que por la tarde, insisto, mandó a los discípulos al mar y él se sube a un monte a estar solo. Aquella mañana comenzó con la noticia, apenas se despierta, creo que Jesús ni siquiera se había tomado un café, cuando le llega la noticia de la muerte de su primo. Casi era un hermano para él, su amigo, su precursor, Juan el Bautista. Habían matado a su primo, lo habían asesinado. Es una noticia que a Jesús le dolió profundamente. Las dos madres habían quedado embarazadas a la vez. Su mamá María, la mamá de Juan el Bautista, nacieron juntos, se criaron juntos, jugaron juntos. Después fue el precursor el que salió a predicar de que el Mesías vendría atrás de él. Bueno, su primo, el hombre que estuvo más cerca de Jesús en su juventud, más que ningún otro, acababa de ser asesinado. Así que si perdiste un ser amado, a la persona que te conocía más que nadie, porque eso es lo que más duele. En un funeral no duele tanto el parentesco, sino si esa persona conocía tus secretos, porque se los lleva consigo. Y eso hace que uno diga, hoy no tengo a esa persona si las cosas se ponen feas. Esa persona para mí no fue mi papá, fue Juan Carlos Ortiz.
el fundador de esta congregación, el que me llamó a venir a California, y yo podía hablar con él lo que sea. Así me hacía sentir. Podía contarle lo que sea. Podía decirle, acabo de matar a alguien, y decía, trajiste una pala y lo enterramos. No era que era cómplice de asesinato, pero era de esas personas que uno podía abrirle el corazón y hablar, podíamos hablar de nuestros pecados sin pudor, de nuestras debilidades, no tenía que fingir, no me sentía juzgado, y cuando él partió a la eternidad, yo sentí que quizás nunca más pueda volver a tener un pastor de esos, un mentor de esos. Así que Jesús sabe lo que uno siente cuando pierdes a un ser querido. Piensa en cómo reaccionarías si además te dijeran que tu mejor amigo fue decapitado por un incestuoso monarca, y te vas a dar una idea remota de cómo comenzó aquella mañana para Cristo. Eso es una mala mañana, eso es lo que yo llamo comenzar un pésimo día. Pero además la noticia llega con una advertencia que le dicen, el mismo Herodes que le cortó la cabeza a Juan va por la tuya. El mismo Herodes está interesado en verte. De manera que cuando aquella mañana Jesús se entera que la vida de Juan fue cegada y su propia vida amenazada, Jesús necesita sí o sí tener un tiempo a solas, necesita pensar. Porque no podemos creer que Jesús, el que caminaba en la tierra, aunque era el Hijo de Dios, era el Jesús que estaba sentado a la derecha del Padre tiempo después o antes de venir a nacer en el vientre de María. Él vivió, soportó las cosas de un hombre, la misma desesperanza, por momentos la misma tristeza, lloró. Así que no lo veamos como un superhéroe de Marvel al que dijo, muy bien, Herodes, ven por mí, aquí te espero. Eso no pasó. Así que supongo que cuando le llega la amenaza de muerte, también él se preocupa, caramba. Pero antes que pudiera irse a descansar y a pensar sobre la muerte repentina de su amigo, llegan los discípulos. Así es el orden de acontecimientos según las Escrituras. El Evangelio de Marcos dice que los apóstoles se reunieron con Jesús inmediatamente después que él se había enterado de la muerte de su primo. Pero ellos venían a contarle cómo los había respaldado el poder de Dios en todo lo que habían aprendido de Jesús, porque Jesús los había mandado a predicar. Y esto venían como rockstar, venían felices. Jesús los había comisionado para que proclamaran el Evangelio y lo autenticaran con milagros. Entonces ellos llegan, Jesús, Jesús, justo cuando Jesús se quiere ir, insisto, porque se acaba de enterar de la muerte del primo, llegan los muchachos, Jesús, Jesús, estaban exultantes. ¡Ah, Dios nos usó! Estaba como Guillermo recién ahí, estuvimos en Chiapas, estaba así. Y el corazón de Jesús va desde el paso de un lamento fúnebre y lóbrego al tener que escuchar la algarabía de sus discípulos. A mí me ha tocado, y creo a memoria te pudo haber tocado un momento así, en que tu hijito te quiere contar algo, situaciones que estás atravesando algo que no puedes contar y viene tu hijito a contarte que ganó en el fútbol. A mí me ha tocado de estar pasando un momento caótico en mi vida y tener que disimular mi tristeza porque alguien me estaba contando un testimonio, un milagro. Yo queriendo tirar la toalla, digo, me quiero ir a la otra punta del mundo y que no me encuentre más. ¡Ay, ya te quedé! ¡Ay, cómo venís este mensaje! Y yo, Porque después dice, mira, no es el mismo que predica allá arriba, mira la cara que tenía. Entonces uno tiene que hacer... Así está Jesús. No obstante, luego de escucharlos, Jesús ahora sí intenta irse a orar. Pero las multitudes habían seguido a los discípulos y por consecuencia habían localizado ahora a Jesús. Había unos 5.000 hombres, además de mujeres y niños. Ríos de gente bajando desde los cerros y las aldeas. Formaron inmediatamente un enjambre alrededor de Jesús. Todos querían conocer al hombre que había impartido tanto poder a sus discípulos. Jesús desde la mañana intentaba tener un momentito para elaborar su dolor a solas por su primo ejecutado, pero ahora todo lo que tenía alrededor estaba bullendo de actividad. Y Marcos 6:31 relata porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían ni tiempo para comer. Yo digo, no tenían ni tiempo de respirar esa gente. Y todos pasamos por algo similar. Cuando todo el mundo nos demanda algo, la economía te demanda algo, tus hijos te demandan algo, tu cónyuge te demanda algo. Hay gente que van a la iglesia y les demandan algo también. Y ni siquiera
nos podemos hacer unos minutitos para estar a solas en el baño? Hagan memoria. ¿Cuántas veces dirías, ay, lo que quiero es, ni tengo ganas de ir al baño, pero sentarme y mirar el celu? Que me dejen en paz. Vas al baño, ¡ma! ¿Te falta mucho? Tu abuela. Ahora imaginemos 25.000 personas, que es lo que se calcula que había ahí. Eso es más que la cantidad de habitantes que tienen algunas ciudades. Eso es pasar de la calma al caos en una sola mañana. Entonces, a saber, repasando, primero Jesús se aflige por la muerte de su querido primo. Luego, su vida inmediatamente es amenazada, porque lo quieren matar él también. Inmediatamente luego llegan los discípulos, como esas visitas inesperadas en Nochebuena. A los minutos está a punto de ser sofocado por una multitud. Shock, aflicción, amenaza, griterío, todo y en ese orden. ¿Quién podría criticar a Jesús por su deseo de alejarse de la gente un poquito? Solo necesita estar solo. Y yo sé, no voy a hacer una pregunta retórica, que yo sé la respuesta. ¿Quién no ha necesitado en algún momento estar un minuto a solas? Pero no solo en la tragedia, en un hospital. Estoy hablando hasta de una fiesta. Que dice, y te vas afuera a respirar o a donde puedas. Te encierras en el baño y empiezas. Un respiro, un retiro. Momentito para, no te digo para orar, para pensar en lo que te está pasando. Tiempo para evaluar, para reagruparte, para inspeccionar los daños. Un tiempo sin multitudes, sin exigencias. Yo amo esos tiempos. Porque si no estoy grabando para la televisión, estoy haciendo radio, y si no estoy predicando, y si no estoy viajando. Entonces, mis tiempitos a solas es un micromundo así que a veces ni yo me dejo entrar. Identificación, soy yo. Jesús dijo, la gente puede esperar hasta mañana. De modo que les dice a sus muchachos que lo saquen de ahí. Yo creo que da una orden por encima de la gritería de la multitud. ¡Hey, Peter! ¡Sáqueme! Proyecto de eyección, saquen al pájaro del nido. Y lo tratan de eyectar, está en medio de... El Señor se quiere ir, porque necesita descansar. Y dice Jesús, vengan tranquilos a un lugar conmigo para poder descansar un poco. Vengan. Saluda a la gente. Foto, un saludo para mi abuela, una selfie. Y Jesús, ya. Agradezco que no había celular, si no el Señor se hacía crucificar antes. Porque antes te encontrabas con uno que era fotógrafo, que tenía una máquina Kodak así gigante. Ahora todo el mundo es fotógrafo. Y no saben sacar. ¡Sacado! Ay, no sé cómo funciona. Ay, es que me lo maneja mi nieto siempre. Y ay, no sé cómo anda. Espere. Y lo tienen el temporal. Uno está así, tiene 20, 19, 18. Ahí es cuando yo digo, Señor, ya está hecha esta mujer, 70 años. En el coro de allá arriba va a estar más feliz que acá con el celular. La gente puede agotar, ¿no? Así somos gente, agotamos. De modo que cuando Jesús dice, vamos a eyectarnos de acá, se suben los 13 arriba del bote. Y por unos escasos momentos, la Biblia no dice cuántos, yo presumo que habrán sido, 4 minutos, 3 minutos. El mundo está tranquilo otra vez, porque todo indica que lograron alejarse de la orilla. Pero la Biblia narra que la gente los supo, los vio y los siguió. Era una caminata de 6 millas por la esquina noreste del mar de Galilea, de manera que la multitud los persigue por tierra. Y cuando Jesús llega a Betania, su deseo de estar a solas se convirtió en un rugiente estadio, como en una final de fútbol. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Jesús! Estaban todos. Entonces los planes de Jesús son interrumpidos otra vez. Lo que él tenía en mente para ese día y lo que la gente tenía en mente para ese día eran 2 agendas diferentes. No sé si esto te suena familiar. ¿Recuerdas cuando decías, hoy duermo? Me tomé 2 pastillitas de... ¿Serotonina, cómo es? O eso. Melatonina. Que es natural y quedan así como...
Me tomé 2 pastillitas de melatonina y al bebé le da cólicos. O cuando tenías en mente ponerte al día en la oficina, decías, voy a adelantar, te levantaste a la mañana y empezaste a toser y a sentirte mal y te atrasaste todavía más en la oficina. O cuando planificaste pasar un sábado sin hacer nada más que tirarte en el sillón y mirar una serie y terminaste arreglando una cañería rota que te llevó todo un día y puso tu sábado de cabeza para arriba. O lo que es peor, cuando te pusiste el pijama, te sentaste en el sillón y aquel llamado al celular hizo que pasaras la noche en el hospital. ¿Quién no tuvo una de esas agendas que se hicieron añicos porque otra agenda se justapuso, se interpuso? Jesús sabe cómo te sientes. Jesús sabe cómo te sientes. Cuando estás harto, cuando dices, ya ni quiero servir a Dios, pero no por Dios, sino porque la gente me tiene harto. Jesús sabe lo que es tearte la gente. Ay, Jesús a María. No, Jesús también se hartaba, porque había gente como nosotros, pesada, neurótica, loca. Me pasa a mí, y no soy Jesús. Ay, pastor, date. Ay, qué argentino. Y ya me condenan. Pero por ahí tengo ganas de ir al baño. Es que yo vine de lejos, te dice así. Es que yo vengo de Texas. Y bueno, y te felicito, mi hija. Ahora bien, todos sabemos que Jesús sabe lo que significa soportar grandes tragedias. Podemos hablar de que Él soportó la cruz, el huerto de Getsemaní. Mucha gente entiende eso. Pero por alguna razón nos cuesta creer que Jesús también sabe lo que es lidiar con el estrés, con el surmenage, con los días difíciles. Él también sabe. Quizás esa sea la razón por lo que este día, el día completo y la tormenta está registrado en los 4 evangelios, en todos. Ninguna otra cosa aparte de la crucifixión lo cuentan los escritores de los evangelios. Ni el bautismo de Jesús aparece en todos los evangelios, ni su tentación, ni siquiera su nacimiento en detalle. Pero los 4 escriben sobre este día. Es como si Mateo, Marcos, Lucas y Juan supieran que algún día nos vamos a preguntar si Él nos entiende. Y ellos proclaman en grandes letras, Jesús sabe cómo te sientes. Jesús sabe lo que es el estrés diario. No es que Jesús está en el nivel guerras, en el nivel conflictos de Medio Oriente. Y lidiar con hijos y con nietos y con un esposo que no se baña no es algo que Él haya dejado de contemplar. Yo recuerdo que cuando yo era chiquito, muy chiquitito, yo veía a mi papá como un gigante. Mi papá nunca fue un tipo alto. Pero como yo era chiquito, para mí era un gigante que podía alcanzar sin esfuerzo todos los frascos de mermelada y de dulce y todas las galletas que estaban en lo alto de la alacena. Él no tenía que buscar un banquito ni poner su vida en riesgo como hacía yo para alcanzar las galletas. Y yo solía pensar, qué fácil debe ser la vida allá arriba. Él no sabe lo que es vivir acá abajo. Esa es una frase que jamás podremos decirle nunca a Dios, nunca. El escritor de los Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él fue probado y tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó por todo, por todo, por todo. O sea, nos quitó el derecho a decir, jaja, qué fácil debe ser Dios la vida allá arriba, ¿no? Porque tú no sabes lo que es vivir acá abajo. Sí, Él sabe lo que es vivir acá abajo. Él sabe lo que se siente estar acá abajo. Lo sabe, no se ha olvidado. Intercede por nosotros. Entonces, Él vivió las tensiones de todas las formas, sin excepciones. Por eso simpatiza y empatiza con todo lo que sentimos. Porque un político se pone un casco e inaugura una fábrica. Un cristiano lleva una bolsa de comida al indigente. Un general del ejército, una noche, se sienta a comer con los soldados rasos como si fuese un recluta más. Porque los 3 están intentando comunicar, me identifico con ustedes. Puedo entenderte, puedo ser como tú. Ergo, hay un problema. Los empleados de la fábrica saben que el político se va a quitar el casco apenas se vayan los fotógrafos y la prensa. El indigente sabe que el cristiano va a dejar la bolsa de comida, va a decir Dios te bendiga y se va a ir a su casa, donde lo espera un hogar con una cena caliente.
Y los soldados están conscientes que por cada comida que el general se sirve en el comedor de los soldados, tienen manjares en el cuartel de los oficiales. La participación del político, del cristiano y el general son parciales. Es parcial esa participación. La participación de Jesús en nuestra vida es completa. El escritor de la carta a los Hebreos afirma con claridad que Jesús compartió completamente nuestra experiencia. Yo sé que cuando predico de ver a Jesús con ojos nuevos, hay muchos evangélicos que me detestan visceralmente. Lo sé, me lo hacen saber, me mandan sus felicitaciones. Me llegaron. Yo creo que me han mandado tantas veces al infierno que si aún me fuera, Satanás dice, no, ya te mandaron mucho. Porque es más atractivo limpiar las manchitas del altar. Nos sentimos más seguros con un Jesús que se parezca más a un héroe de DC Comics. Hay algo impresionante en un Dios que jamás sintió dolor, en un Dios que nunca se ríe. Hay algo majestuoso en un Dios que nunca frunce el ceño. Pero también hay algo muy frío, muy distante en un Dios que no se puede relacionar con lo que nosotros sentimos. Es injusto. Pero Dios sabe exactamente lo que sentimos. Cuando la gente que tiene otros planes interrumpe los nuestros, Él ya ha estado ahí, sabe lo que se siente cuando tenías planificado pasar una semana bonita y se te complicó desde el lunes. Rechazo, lo sintió. Tentación, ¡ja!, la tuvo. Soledad, la vivió. Muerte, la probó. Cansancio y estrés, podría escribir un libro entero Jesús sobre eso. Así que también Él sabía cómo se sentían los discípulos en el medio de la tormenta, porque compartían ese estrés, no tanto como Jesús, pero Jesús necesitaba pasar un momento a solos porque el día había sido fatal. Y antes que llegara la noche quería estar a solas un ratito, ni siquiera quería estar con los muchachos. Hay momentos que uno ni soporta al amigo, porque quiere estar solo. Así que regresemos a nuestra historia otra vez, como en las series, volvemos a la noche de la tormenta. Están los muchachos bregando con la tormenta y de repente ven algo en el medio del mar. Al principio pensaron que era un destello, insisto, un relámpago. Pero esa suerte de luz extraña, de encuentro paranormal, se movía sobre las olas. Y entonces un nuevo terror eclipsó el miedo al mar. ¿Podía haber algo que los asustara más que el mar? Sí. Los relámpagos iluminaban y de pronto se ve recortada la figura de un espectro extraño. No era lo que esperaban. Quizá esperaban que descendieran ángeles, que el cielo se calmara. No sabemos lo que esperaban. Pero Mateo 14:26 relata que gritaron, ¡un fantasma! Y dieron gritos de miedo, gritos de miedo. No era, ¡oh! Era, ¡ah! Esos gritos de miedo. Hay momentos que la hombría se te va y te sale la voz de Michael Jackson. Eso pasa. Yo no sé si acá son todos machotes cuando se les aparece una rata. Pero no los ratoncitos, esas ratas tamaño gato que te aparecen en la casa. ¿No? Y tu pareja, tu mujer te dice, ve tú, que a mí me da miedo. Y vos vas, ¡ah! Papito. Ternura. Bueno, pensaron que era un fantasma, una aparición, pensaron que era una alucinación. Y para ellos aquel brillo era cualquier cosa menos Dios. Fíjate qué paradoja, estaban proclamando que Dios se les aparezca, que Jesús se les aparezca. Parece que aparece algo sobrenatural y no creen que es Dios. A nosotros nos suele pasar lo mismo. Cuando Dios no aparece de la manera que pensábamos, sentimos que entonces esto no es de Dios. Y cuando se tarda más de lo que calculamos o especulamos o decretamos o confesamos o creímos que iba a tardar, pensamos que tampoco es Dios. Señor, yo sé que esto no pasa del día viernes, y cuando pasa del viernes y pasa del mes y pasa del año, decimos entonces Dios no es. Porque estamos tan cansados y tan exhaustos que lo único que vemos a veces es un fantasma en la oscuridad, fantasmas en la oscuridad. Y es Dios. Pero para nosotros son
nuevos fantasmas en la oscuridad. Porque los discípulos pensaban, a ver, cuando Jesús llegue, el mar se va a tranquilizar como la otra vez. El viento se va a aquietar como la otra vez, ¿o no? ¿Te acuerdas cuando lo despertamos? Dijo, viento, aquíétate, y el viento se calmó. ¿Por qué no lo va a calmar ahora? Si es Jesús, Él tiene que hacer todo lo mismo. Es como esos predicadores que dicen, si tú confiesas y lo declaras, vas a ser sano. ¿Por qué? Porque ya lo hizo muchas veces. Nadie tiene la receta de cómo Dios lo va a hacer. Ni los padres criamos distintos hijos iguales. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque cada uno entiende, comprende de maneras diferentes. ¿Sí? Porque uno no tiene la misma edad que cuando fue padre por primera vez, que cuando fue padre por cuarta, quinta o la vez 18. Mis hermanos siempre le decían a mi papá, Dante hace de todo con ustedes les aguantan cosas que a nosotros ni nos soportaban. Mi papá decía, pero cuando te tuve a vos, Sergio, yo tenía 20 años, ahora tengo 50, ni me acuerdo que tengo hijo. Y el primero uno lo quiere criar perfecto, y le quiere dar todo y leerle cuentos y que vaya, y después del quinto se vaya, ahí tenés el iPad, fíjate ahí. Mamá, ¿qué significa googlear? Googlear. Busca en Google, ¿qué me preguntás? Y bueno, y cuando pensamos, cuando Jesús llegue, el médico va a decir que el cáncer desapareció. Yo confieso que el próximo análisis el médico va a decir, estoy sorprendido, no hay nada. Y el médico viene y dice, no, sigue creciendo. Hay metástasis. Y ahí vemos fantasmas. No vemos a Dios. Porque si Dios fuera, ya, ¿por qué no puede sacar el cáncer de golpe? ¿Por qué necesita sacarlo de a poquito o que yo sufra? Si esto es de Dios, el banco me va a llamar y va a decir, Señor, perdonad su deuda. No sé quién apretó un botón de LED y justo su deuda. Y el banco dice, no, vamos a ejecutar. Y uno dice, no, eso es un fantasma, este no es Dios. Porque Dios va a obrar como yo escuché, que dicen, no sé qué pasó, acá me dice que usted tiene 0 deuda. Y a veces las deudas así no funcionan, tenemos que pagar hasta el último peso, refinanciar y pedir prestado y embarcarnos más. Yo he tenido desde milagros a que la deuda fue pagada por alguien de golpe y he tenido que pasar años pagando una deuda. El problema es que cuando por buscar la fogata, el fuego, nos perdemos la vela, cuando por querer oír el estruendo pasamos por alto el susurro y creemos que ese no es Dios. En el mar de Galilea nada había cambiado, todavía rugía la tormenta, el viento seguía chillando, el bote se tambaleaba y en el medio del tumulto oyen la voz, dice que a la 4ª vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la mañana. No sabemos cuándo fue. Pongámosle 4 de la madrugada, cuando más oscura está la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, andando sobre la tormenta. La tormenta no se calmó.
Les quería decir, yo soy el Cristo que puede caminar sobre tu tormenta. No necesito calmarla para que me creas. Yo puedo caminar sobre tu crisis. Puedo caminar sobre tu dolor. Y les dice, valor, soy yo. No tengan miedo. Y ellos, viendo a Jesús, o sea, no es que ya pensaron que era un fantasma, viendo a Jesús, dice las Escrituras, que andaba sobre el mar, tuvieron pánico, miedo. Yo he aprendido que a menudo la fe es la hija del miedo. Yo lo he aprendido así. Nunca me lo enseñaron, lo aprendí a los golpes. La fe es la hija del miedo. Pedro, por ejemplo, sabía lo que esa clase de tormenta podían hacer. Era pescador, más que cualquier otro. Era un viejo lobo de mar. Y había oído historias, había visto los naufragios. Conocía a las viudas de los pescadores. No hay una sola semana en que no había un funeral en las costas de Galilea por algún barco que se dio vuelta o naufragó. Y él sabía que la tormenta podía matar. Y quería escapar de ella desde las 6 de la tarde. Había querido salir desde ese bote durante toda la tarde y noche. Durante 9 horas. Había sujetado la vela, luchado con los remos, mirando el horizonte en busca de alguna esperanza y nada. Estaba empapado hasta el alma y cansado hasta el último hueso. ¿Estuviste ahí? Yo sí. No en el bote, pero sí empapado y cansado hasta el último hueso. Cada fuero más íntimo de mí algún día no pudo más. Cada átomo de mi ser estaba agotado. Así que si ahora vemos a Pedro en esta escena y lo vemos a los ojos, vamos a ver la cara del miedo. Pero este miedo nacería, de este miedo iba a nacer un acto de fe, que es lo que siempre pasa. Porque, insisto, la fe suele ser la hija del miedo. Lo que intento decir es que si Pedro hubiese visto a Jesús caminando sobre aguas tranquilas, en una noche serena de calma de primavera, jamás le habría pedido caminar hacia él. No. Y nosotros tampoco. Si yo hubiera nacido en una casa de padres ricos, jamás habría rentado un solo estadio por fe. Nunca habría emprendido un acto de fe, nunca. Uno piensa al revés, que si hay mucho dinero en el banco uno hace grandes cosas. No, uno se queda en la zona segura y no hace nada. Muchos de ustedes no estarían en este país si las cosas hubiesen salido muy bien o como esperaban en vuestros países. Me consta que algunos cruzaron la frontera desesperados para tratar de darle un poco de dignidad a su familia y algunos solos vinieron aquí a pelearse palmo a palmo con la vida, en una vida que es mucho más difícil que en nuestros países, especialmente cuando no hay legalidad, para poder mandar una remesa y poner un poquito de pan en la mesa para sus hijos. Para eso se necesita miedo, miedo a no morirse de hambre. Para eso se necesita miedo, temor de no quedarse en la pobreza. Y el miedo produce la fe, de eso estamos hechos los que hemos tenido miedo. Y entre otras cosas, jamás habría predicado un solo mensaje si no hubiese tenido pánico de hablar la primera vez. Fue el miedo a no tener nada que perder lo que me trajo a mí hasta aquí y la mayoría a ustedes. Un lago tranquilo siempre nos invita a quedarnos en la barca y si no, pregúntenle a varios de vuestros hijos. Que algunos tienen edad, no quieren arriesgarse, no quieren hacer nada porque papi y mami me mantienen porque al cabo me deprimo si no me consigo el nuevo celular. La generación de cristal tiene que ver con gente que nunca ha tenido miedo de perderlo todo. Pero pone un hombre ante la disyuntiva de una muerte segura y una muerte probable y se decidirá por la segunda opción. Pedro sabía que quedarse en el barco era muerte segura, bajarse era muerte probable. Ningún acto de fe nace en un mar tranquilo. Muéstrame a un hombre, a una mujer que hace un acto de fe y te mostraré a alguien que no estuvo en la marea baja. Moisés no alzó la vara a la orilla del Mar Rojo porque ya se estaba abriendo o lo esperaba una lancha. Naamán no se sumergió 7 veces en un río pantanoso porque una recomendación médica. Y Pedro no fue liberado de la prisión porque en un cuartito de Jerusalén había un grupo de abogados, un bufete de abogados queriendo apelar al César. Fueron creyentes desesperados que estaban contra la pared. Fue una iglesia sin opciones. Al comienzo de todo acto de fe siempre hay una semilla de miedo. Si no tienes miedo, lo más probable es que no esté Dios ahí. Si no tienes miedo, no habrá fe. Te mueres de pánico por algunas cosas, yo también.
No hay un momento que uno se hace tan profesional que el miedo se le va. Me da terror estar aquí cada domingo. No tengo nervios de escénicos, pero tengo nervios de no decir lo que Dios me está diciendo que diga o no estar a la altura o de algún modo fallarle a Dios. No hay un solo momento en que yo no tenga miedo. Y a veces el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad producen escenas de fe. La fe comienza cuando vemos que nuestro bote se hunde y Dios está allí parado sobre nuestra tormenta. Pedro habría intentado sobrevivir toda la noche y no fue suficiente. Moisés tenía frente al mar y atrás a los enemigos. Los israelitas podían nadar o pelear. Ninguna de las dos opciones era suficiente. Naamán había intentado la medicina y consultado a adivinos. Ya no tenía alternativas. La iglesia de Jerusalén sabía que no tenía esperanza de sacar a Pedro de la cárcel. No necesitaban fuerza, necesitaban un milagro. Y lo mismo ocurre con Pedro esta noche. Está consciente de dos cosas: que se está hundiendo y que Jesús está a flote. Que él se está hundiendo y que Jesús se mantiene a flote. Así que está muy claro de qué lado quiere estar. Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Andrés lo mira y dice: ¿qué? Que vaya sobre las aguas. Sí te escuché, ¿pero qué? Pedro no está probando a Jesús. Le está suplicando: sacame de acá. Deja que estos se ahoguen. Dar un paso sobre el mar embravecido no es cuestión de lógica, es un acto de desesperación. Así que Pedro saca una pierna y luego saca la otra y da algunos pasitos así como si hubiera un arrecife invisible debajo de sus pies. Y al final del cordón de rocas está el rostro luminoso de un amigo que significa vida. Mucho miedo y un acto desesperado de fe. La fe no nace en la mesa de negociaciones donde canjeamos nuestros dones por un milagro de Dios, por favor. La fe no nace decretándola en un congreso profético. Son pamplinas. Te están timando. La fe tampoco nace pactando por un milagro. Son patrañas de alguna maratónica para robarte el dinero. La fe no es un premio que se otorga porque confesaste la fe. No es un título legado de los que se autodenominan apóstoles. La fe es una zambullida desesperada desde el bote de los esfuerzos, creyendo que Dios nos va a sacar del agua. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? ¡Lleva! Y en la carta a los Efesios, Pablo escribe sobre esta clase de fe. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y no es por ustedes, es donde Dios, no es por obras para que nadie pueda jactarse. Así que esto se trata de oír la voz y dar el paso. Como Pedro estamos conscientes de dos hechos: que nosotros nos hundimos y él se mantiene a flote. Es lo único que vamos a saber, es la única información que necesitas. Tú dices: pero el cáncer sigue, pero el Señor se mantiene a flote. Pero mi tormenta económica cada vez es peor, pero Dios está a flote. Tu problema sería que dijeras: vi a Dios y también se estaba hundiendo, pobrecito. Pero mientras que Él esté a flote, hay que tratar de sobrevivir, mantenernos mirándolo. Abandonar el Titanic de nuestro fariseísmo y nos paramos firmes en el sendero sólido de la gracia de Dios. Y sorprendentemente vamos a caminar sobre el agua. Y cuando la gente nos pregunte cómo podemos mantenernos firmes en tiempos de enfermedad y de crisis y en tiempos de problemas familiares, no nos jactemos, no fanfarroñemos. Hay que señalar sin vacilación a aquel que lo ha hecho posible. Hay que decir: es que yo fijé los ojos en Él. Cantar: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija los ojos en Él todo el tiempo. Algunos, a diferencia de Pedro, nunca miran atrás y lo celebro. Otros hemos sido como Pedro, uno siente el viento y nos llenamos de miedo otra vez.
Quizá enfrentamos el miedo del orgullo. Bueno, tan malo no puedo ser porque fíjate, estoy caminando sobre el agua. Fíjate lo que puedo hacer. Quizá enfrentamos el viento del legalismo. Bueno, sé que Jesús está haciendo parte de esto, pero yo hago el resto, yo cuido mi propia santidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros enfrentamos todos el viento de la duda. Soy demasiado pecador para que Él me rescate. No merezco que me salve la vida. Y nos hundimos más profundo en culpa. Algunos abrimos los ojos y lo único que vemos es oscuridad. Tratamos de respirar y no hay oxígeno. Y tratamos desesperadamente de volver a la superficie. Y con nuestras cabezas apenas fuera del agua tenemos que tomar una decisión. El arrogante se pregunta, voy a salvar las apariencias. Así que prefiero quizá ahogarme en el orgullo. Sí, es una posibilidad. O clamo pidiendo por ayuda y me tomo de la mano de Dios y me meto el orgullo en el bolsillo. El legalista se pregunta, ¿voy a hundirme bajo el peso de la ley? ¿O abandono la doctrina y por una vez camino por gracia? Bueno, conocemos la decisión de Pedro. Dice que cuando él empezó a hundirse, clamó, ¡Señor, sálvame! Inmediatamente Jesús lo levantó. Y te cuento algo más. Yo estoy seguro que los discípulos, si pudieran hacer un flashback, volver el tiempo atrás, lo harían de nuevo, subirían a esa barca. Digo, los muchachos subirían al mismo bote y navegarían en la misma tormenta. ¿Cómo lo sé? Porque a través de la tormenta, por primera vez, vieron al Salvador. Por primera vez. Mateo 14:33 dice, entonces todos los que estaban en el bote lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿De verdad? ¿Ahora se dan cuenta? Ternura. Después de la tormenta lo adoraron por primera vez. Como grupo, nunca antes lo habían hecho. Compruébalo, buscaron la Biblia en casa. Nunca antes se reunieron para adorar. Busca otra ocasión en que los discípulos como grupo adoraron. No los vas a encontrar. No vas a encontrar que se pusieron a adorarlo cuando sanó al leproso, ni cuando perdonó a la adúltera, o cuando predicaba a las masas. Ellos estaban dispuestos a seguirlo, a dejar sus familias, a echar fuera demonios, incluso a formar un ejército, pero solo lo adoraron después del incidente del mar. ¿Por qué? Sencillo, porque esta vez eran ellos los que habían sido salvados. Esta vez era el cuello de ellos que había estado en juego. Sus cuerpos habían sido arrancados de las profundidades del mar. Y en un minuto estaban a punto de irse al abismo. Y al siguiente se encontraron fuera, sobre la cubierta de un bote tranquilo en un mar apacible. Así que los tipos adoraron por primera vez. Hicieron la única cosa que uno puede hacer cuando el Señor suspende una sentencia de muerte. Alzar la vista y agradecer y adorar. Entonces, cuando uno reconoce a Dios como creador y mira las estrellas y los cielos y las montañas de California, uno dice, Señor, te admiro. Cuando reconocemos su sabiduría, decimos, Señor, ¿cómo aprendo? Cuando descubrimos su fuerza, Señor, ¿cómo descanso en ti? Pero solo cuando nos salva, nos ponemos de rodillas a adorar. Solo cuando nos salva decimos, Señor, me has salvado. ¡Aleluya! Alguien tiene que adorar más que eso con un aplauso. ¡Se va! Yo lo creo. Entonces, este es un escenario de antes y después. Antes de nuestro rescate manteníamos a Dios a distancia. O sea, no es que dejamos de ser cristianos, pero veníamos una vez cada semana aquí, 2 horitas y a casa. Sí, Dios es importante, pero también mis vacaciones. Sí, Dios es importante, pero también mi empleo, la casa que quiero comprar, el auto soñado. O sea que Dios comparte el mismo lugar con otras prioridades. Pero entonces un día viene la tormenta. La furia, la lucha, el soltar amarras, la noche sin estrellas. Y la casa, el auto y el celular nos importa un cuerno. Porque llega el cáncer, el diagnóstico, la quiebra, el divorcio, el vicio, el conflicto, la salud frágil, el despido. Y nos ordena los patitos otra vez. Cae la desesperación como niebla y perdemos la orientación. Y fue cuando torpemente nos dimos cuenta ni que el empleo, ni las vacaciones, ni el amante, ni el sexo nos pueden sacar de la tormenta. Y nos percatamos que una tormenta nunca se va a dejar impresionar por los títulos, ni por
una casa. Y cuando ahí nos damos cuenta que solo tenemos una opción, que el único que se mantiene a flote es Dios, ahí es cuando uno clama genuinamente y Él viene. Y desde ese momento Él no es solo un Dios que podemos admirar, un maestro que podemos seguir o a un jefe al que podemos obedecer. Él es el Salvador. Y un Salvador merece ser adorado. Por eso digo que lo harían otra vez los discípulos. Soportarían la tormenta de la noche. Mi querido, mi querida, una temporada de tormenta es un precio pequeño a pagar, cuando luego vas a obtener una visión muy clara de Dios. Yo tengo una visión tan clara de Dios y no ha venido por mi cantidad de oración, ni por mi espiritualidad. Soy un piloto de tormentas y en cada tormenta he visto al Señor. No te olvidas, nunca te olvidas esa imagen, que al principio es fantasmal y después te trae una tranquilidad. Hay momentos que dejan una huella en nosotros para siempre. Y todos nosotros damos gracias por esos momentos. Yo les llamo noches de tormenta controlada. Por esa tormenta en que Dios nos deja que nos asustemos lo suficiente como para sentir que no hay opciones y lo necesitemos. Y luego se acerca lo suficiente para que lo veamos. Al principio sentimos la desorientación del naufragio, ¿cómo no? Pero lo bueno de esto es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad que no lo buscaríamos de otra manera. Las temporadas y las tempestades imprevistas nos ponen de rodillas y nos vuelven dependientes del Señor. Todos los nuevos capítulos de mi vida siempre suelen comenzar con una enorme tempestad, siempre. Yo no las pido, no es que soy masoquista. No oro para que vengan, pero siempre aparecen. Y como piloto de varias tormentas vividas, voy a darte un consejo que no me estás pidiendo, pero que siempre me ha resultado. Aférrate lo más fuerte que puedas al primer mástil que encuentres a bordo. Resiste. Resiste los próximos diagnósticos médicos, resiste las próximas intimaciones de pago, resiste. No deje de tener fe. Tarde o temprano, te prometo, el Maestro vendrá. Ten mucha paz. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza y nos ayudará en tiempos de tempestad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y que hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Yo estaré confiado. La figura que ves a lo lejos no es un fantasma en la oscuridad. La voz que oyes no es el rugido del viento. Jesús está más cerca de lo que jamás soñaste y se mantiene a flote. Todos, vamos. Ahí está, ahí viene. Ahí está, camina sobre la tormenta, camina sobre la tormenta. Camina sobre la tormenta. Ahí está. Ahí está. ¡Y ve! Vamos, celebra, ahí viene el Rey. Ahí viene el rescate, llega la caballería y viene. Vamos, levanta las manos al cielo si puedes un momento, todos. Vas a bajar del bote, esto es lo que te voy a recetar. Esto es lo que vas a tomar. Vas a tomar esto que te voy a recetar al menos una vez al día. Vas a tomar decisiones. Y entre las decisiones vas a bajar una pierna y después la otra y vas a caminar sobre la propia tormenta que hoy te da pánico.
Vas a caminar y te vas a dar cuenta que Dios es el más grande. En cuestiones de tormentas, Él supera cualquier tempestad. No tengas temor. Vas a caminar sobre las aguas, vas a conocer a un Dios diferente. Y ya deja de decir, ¿por qué no llegó antes? ¿Por qué permitió la tormenta? ¿Y por qué no nos quedamos en la orilla? Y Él debió haberlo impedido. Él no procesa a los hijos así. Él no tiene niños mimados. Él no le pone algodones a sus hijitos para que no se lastimen. Él quiere hombres y mujeres. Él quiere adultos. Él no quiere niños eternos. Él no quiere que el bebé sea grande. Él quiere que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vas a salir más crecido de esta tormenta. Yo te doy mi palabra. Vas a salir más endurecido en el mejor de los sentidos. Cualquier vientito no te va a asustar. Vas a saber lo que es haber capeado las tormentas, haber sido un piloto de tormentas, y vas a salir adelante y ya nada te va a asustar porque eres un viejo lobo de mar, porque viene de situaciones adversas que te forjaron y te hicieron lo que hoy eres. Así que mantén la mano en alto y dile: Señor, aquí estoy. Siento que me hundo, pero te veo y tú no. Tú estás firme sobre mi tormenta. La tormenta no se calmó, yo lo sé. Yo te estoy diciendo, ve el milagro, ya se calmó. La tormenta no sé si siquiera si va a durar de aquí a fin de año, el año que viene, no sé, no te lo puedo prometer. Porque te estaría otra vez timando si te dijera la tormenta va a terminar ahora, el martes, el miércoles. Quizás dure lo que tenga que durar, pero no vas a morir, no vas a perecer. Esto no va a ser fatal. Yo te prometo que vas a salir, saldrás de esta. Vas a salir de esta, pero vas a salir cuando puedas caminar hacia Él. Y si caminando te hundes, te va a pasar lo que Pedro, Él tampoco va a dejar que te ahogues. Él te va a sostener y te va a decir: lo intentaste, creíste, y tendrás una historia para contarle a tus nietos. Les contarás que tú pasaste una tempestad y sobreviviste, eres un sobreviviente, y que adoraste al Señor por primera vez cuando te dio una segunda oportunidad para vivir. Uno adora cuando tiene una segunda chance. ¿Te das cuenta que las palabras desde un stage suena diferente a cuando has pasado tormentas? Porque ya no habla el maestro, ni habla alguien de parte del creador, ni de parte del proveedor. Habla el Salvador, el que te salvó la vida. El que te salvó la vida. Ese día todos comenzaron a festejar su segundo cumpleaños, cuando habían nacido y el día que el Señor les salvó la vida en la tormenta. Y comenzaron a vivir y a dar gracias. Y ya no hubo César, ni Herodes, ni imperio romano, ni griego que pudiera asustarlos, porque habían estado con el creador de las tormentas y sabían que las podía detener con un off apenas quisiera. Y que si no las detenía era porque era el propósito de que no las detuviera. Eso es entender el proceso, es dar gracias por el proceso, es dar gracias por el proceso. Vamos, dile al Señor: gracias, algo estoy aprendiendo, algo me estás enseñando. Gracias porque tú sabes lo que estoy pasando, porque tú me entiendes. Gracias, Señor. Eres tú, no eres un fantasma, eres tú. Las cosas no han cambiado, la tormenta sigue rugiendo, el viento sigue huracanado, pero tú sigues estando a flote. Tú te mantienes y dice: no te entregues, no te rindas, no bajes los brazos. Vamos, no te rindas, no te entregues, dice el Señor. Vamos, no te rindas, no levantes bandera blanca. Solo corre hacia mí. Me alegro de llevarte al callejón sin opciones, dice el Señor, porque yo voy a levantarte, porque yo voy a bendecirte, porque yo hago de ti cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Te bendice el Señor, te bendice el Señor. Reciban corriente del Espíritu. Sopla ahora, impresionante. Todos, presencia de Dios, sopla ahora más que la tormenta. Viento del Espíritu supera la tormenta. Llenura del Espíritu supera la tormenta. Lo creo. ¡Uy! Impresionante. Lo declaro a los que hoy están por primera vez, a los que en casa por primera vez escuchan de ti, Cristo, y quieren recibirte.
Solo dile: Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Padre, gracias. He transmitido a tu ejército, tu pueblo, lo que creo me has dicho que diga. Iglesia amada, te bendigo, bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Que tengas vientos a favor, que capes la tormenta, resiste. Nos vemos cuando sea que Dios lo haya estipulado en la orilla, para celebrar que somos marineros que hemos sobrevivido. Te lo digo como capitán de navío que ha pasado decenas de tormentas. Siempre se sobrevive, siempre. Algunas son peores que otras, tragas más agua en alguna que otras, pero siempre sobrevives. Porque Dios, esté en la barca o esté sobre el mar, siempre está. Y aunque se quedara en el monte, siempre está, pendiente. Te bendigo. Buenos días, gente. Buen domingo, coman rico, disfruten, duerman tranquilos. Nos vemos el domingo que viene. Chao. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 eres bienvenido, eres amado. Una y otra vez: oh, 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 bienvenido al líder, eres amado. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.